Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para rendir un homenaje a Champollion, que me parece simplemente que tuvo una vida excepcional. Jean-François Champollion, yo no sé si Champollion se puso él el nombre, se lo puso su hermano, yo creo. Él era Champollion el joven, eran los dos bonapartistas, habían nacido, me parece que eran 8 hermanos, algunos se murieron, la madre siempre enferma y el padre era vendedor ambulante de libros. En aquella época no había librerías como tales, y se pasaba la vida viajando, y entonces los niños estaban solos en casa con una madre postrada enferma. El padre con el tiempo estuvo alcoholizado. Ellos les pilló la Revolución Francesa en su infancia, entonces no pudieron ir al colegio y el hermano mayor crió a los hermanos pequeños. Entonces nuestro Champollion, Jean-François o Jean, no me acuerdo cómo se llama, Jean-Joseph, ellos estudiaron en Grenoble, en la universidad de allí. De hecho, él se consideraba, aunque habían nacido en un pueblo pequeño, pasaron muchísimas penurias porque eran unos niños sin medias, pero el hermano mayor, como pasa en tantas historias como en Van Gogh, como el escritor este de Ulysses, todos los hermanos se protegen entre ellos. Siempre, a pesar de tener esposa, a pesar de tener hijos, etcétera, siempre protegió a su hermano pequeño, nunca se desvinculó con él. Y el que le inculcó el amor a la historia antigua fue el hermano mayor, porque el hermano mayor tampoco fue a la escuela, pero fue autodidacta y nunca dejó de estudiar. Siempre conseguía libros, bueno, me imagino que por el padre. Y después hizo un doctorado y era profesor en Grenoble, que como dicen los franceses, daba literatura griega, sabía un montón de idiomas. Nuestro Champollion aprendió por su cuenta en una primera época, después con profesores particulares, sabía hablar copto litúrgico, copto antiguo, yo qué sé, me parece que griego también, me imagino que por el hermano. Sabía hablar un montón de idiomas, alemán, francés no, alemán e italiano. Sabía varios idiomas, pero además lo sabía bien, ¿qué puedo deciros? Él estudió historia antigua y él fue a Egipto, marchó una vez a Egipto. Dice que están acostumbrados a pasar más frío que nosotros, que estamos más acostumbrados al calor, y entonces dice que allí vestía como un árabe, que pasó muchísimo calor. Con 41 años murió con tuberculosis, diabetes, murió de un ataque al corazón. Era una persona muy valiosa. Había hecho una gramática egipcia. Él fue el que, a través de una de las campañas de Napoleón, se encontraron la piedra de la Roseta, y él fue el que, gracias a la piedra de la Roseta, no solamente hizo una gramática egipcia, que eso fue del egipcio al final de su vida, o sea, lo estandarizó, sino que tened en cuenta que en egipcio está no solamente los jeroglíficos, sino está también el hierático y el demótico, que son como, había como 3 lenguas simultáneas paralelas, que son casi todas las lenguas. En el caso de la grafía, llega un momento en que los jeroglíficos, digamos, se hacen más abstracciones, ¿no? Y es un poco con el tiempo acaban siendo las letras, como le pasó al alfabeto fenicio, bueno, que antes fue, que realmente es la herencia de un alfabeto de otros lugares más antiguos, y que, digamos, se fue resumiendo hasta convertirse en algo más funcional, y que pasaría a nuestra escritura latina, pasaría también al griego, el alfa, el alef, no sé, la A nuestra, ¿no? Bueno, pues los egipcios tenían también, digamos, como unas lenguas dispercas, que era el hierático y luego el demótico. Entonces esta lengua era muchísimo más esquemática. Los jeroglíficos se ponían, la escultura se ponía, era como la ropa de lujo, ¿no? Y sin embargo el hierático y el demótico más todavía era como la ropa de ir por casa. Y bueno, pero él hizo uso de todo. En su época él había un inglés que se llamaba Jan, que estaba también buscando, estaban todos intentando, como ayer os conté, con estas grafías, estos sellos, estos jeroglíficos que hay en la India y que no saben cuál es su traducción, ¿no? Y bueno, estaban todos rompiéndose los cascos a ver si conseguían del egipcio traducir esos jeroglíficos. Y Jan, que era un intelectual inglés, pero que estaba ocupado en otras cosas, estaba también, digamos, en el buen camino, pero que
que Champollion es simultáneo, de hecho se cruzan cartas, llegan a ser amigos y dicen que en otra época ya no lo eran tanto. Y cuando muere Champollion con 41 años y digamos en plenitud de facultades, yo creo que era un niño inteligentísimo, porque no fue a la escuela, aprendió a través de su hermano y los dos fueron profesores de facultad con doctorado, etcétera. Lo que pasa es que eran bonapartistas y los exiliaron a su pueblo otra vez, a estar con su padre y su madre. Pero de pronto el hermano, que tenía esposa e hijo, encontró trabajo otra vez de nuevo y tiró del hermano pequeño. No sé qué puedo contaros. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitín su vida. Solamente deciros que es una pena que murió a los 41 años, que fue alguien valioso, que en vida dijeron que no, que era mentira, que estaba mal hecho. Jan dijo que lo había copiado, no lo había copiado, porque Champollion ya en su momento ya iba muy por delante. Y bueno, que gracias a la persona que hizo posible de la piedra Rosetta, él sabía griego antiguo también, pues la cultura de Egipto, digamos, hemos podido... Ellos tienen, los franceses, os dije que tienen egiptomanía. Hemos podido acercarnos a lo que es la cultura de egipcia. Él sabía traducir los cartuchos, los nombres propios, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, bueno, al final de su vida, se me ha olvidado contaros, no al final de su vida, sino más avanzada su vida, que pasó todas las penalidades y más. De hecho, llevaba una tuberculosis cuando murió. Él lo nombraron director del área de Egipto iba a decir en el Prado, en el Louvre. Entonces, que bastante, ¿eh? Entonces lo primero que hizo fue, digamos, ordenar cronológicamente todas las... ¿Sabéis que cuando un país es metrópoli, pues solamente tenéis que ver los museos, yo que sé, de Turquía, el arqueológico, que yo soy devota, pues tienen de todos lados. Y entonces lo que hizo fue ordenar cronológicamente todas las culturas que había, porque claro, estaban colocadas y punto, pero como él sabía traducir todo lo que, digamos, había grabado en esa piedra de obsidiana, pues lo que hizo fue ordenarla, etc. Y bueno, lo que pasa es que este hombre con 41 años, pues hasta luego, Luca. Y luego se vio con el tiempo que no. Y ahora mismo hay un cráter de la Luna, se llama Champollion, un asteroide se llama Champollion. En Argentina hay una escultura en honor a Champollion. En fin, es alguien imprescindible en lo que es la historia reciente. Y diciendo estas palabras, me os cuento un poquitín el texto. Bueno, la piedra Rosetta fue una llave maestra que los indios dicen que ojalá tuvieran ellos una piedra Rosetta porque no saben ni en qué dirección ir, que abrió las puertas de lo que era la cultura del antiguo Egipto. El 14 de marzo de 1832 moría con 41 años Jean-François Champollion, que era un erudito que había sido considerado el padre de la egiptología, al ser primero en descifrar esta lengua gracias al estudio, hizo una gramática de la piedra Rosetta, que no lo hace cualquiera. El descubrimiento, porque las gramáticas son los patrones, el descubrimiento que cambió el rumbo del conocimiento sobre lo que es el antiguo Egipto y que habría tenido lugar de forma casual voy a ver si en la campaña militar, aquí estamos con la iluminación todos los días, de Napoleón en el país a finales de lo que era el siglo XVIII. Él estuvo aterrorizado, él tenía 17 años y se pasaba la vida estudiando. Y estaba aterrorizado porque Napoleón, cada 2 por 3, estaba haciendo campañas nuevas. Él tenía 17 años y estaba horrorizado que lo llamaran a fila. Estaba pero horrorizado, estudiaba sin parar. Bueno, yo no sé, algunas veces, mirad, la escuela es maravillosa, pero algunas veces también se desastran los niños. Entonces, sin embargo, es que ya he conocido muchos ejemplos de niños que no han ido a la escuela y que después son unos genios. Obviamente fue el hermano mayor el que se preocupó, digamos, de que tuviera una formación buenísima leyendo y a partir de un momento también proporcionándole profesores particulares que, digamos, cuando los superaba les daba otro. Bueno, la muerte prematura de este historiador francés por un ataque al corazón hizo, más que historiador, yo creo que filólogo, ¿no? Hizo que su carrera no evolucionara donde podía haber llegado, que habría sido muchísimo más. Aunque sí que pudo cumplir el deseo de viajar a Egipto, donde pasó muchísimas calamidades, dice. Pero su legado en el desciframiento de los jeroglíficos ha dejado huella y ha llegado
hasta nuestros días como uno de los responsables de dar, de dar la palabra al antiguo Egipto, porque ya sabéis que sin estos códigos no sabríamos quién es quién ni qué hicieron. Jean-François Champollion nace el 23 de diciembre de 1790 en Figeac, en Francia, un pueblito. Pueblito cerca de Grenoble. Un pueblito un hijo de librero ambulante. Y a pesar de la profesión de su padre, el haber nacido en plena Revolución Francesa impidió que tuviera una formación formal al haber cerrado los colegios. Después, cuando tuvo posibilidad de ir a la escuela, no se adaptaba porque estaba acostumbrado a leer lo que quería. Yo tampoco me adapté nada, me echaron del colegio por insufrible. Al haber cerrado los colegios religiosos, que eran los que... Lo que pasa es que Napoleón, con todos sus defectos, que fueron muchos, creó también liceos, que eran escuelas de élite, y después él, claro, por eso adoraban tanto a Napoleón en Grenoble, él accedió con beca a esa escuela de élite donde estaban los hijos de las familias más ricas y bueno, lo que pasa es que él dice que la beca le cubría lo que cubría y el hermano lo que hizo fue, digamos, darle un dinerito extra para que no pasara calamidades. Bueno, fue enseñado por su hermano mayor que lo cuidaba mientras que su madre estaba enferma y su padre estaba ausente por trabajo y que el padre al tiempo se alcoholizaría totalmente. Su hermano era autodidacta y apasionado de lo que era la historia antigua, le inculcó absolutamente el amor de estudio por esta disciplina en esta época y desde un principio demostró tener un don para la lingüística. Sí, aprendió un montón de idiomas jovencísimo, porque aprender copto litúrgico con 18 años estaba dando clase en la universidad y no sé si tenía el doctorado hecho, o sea, era un niño fuera de serie totalmente. Pero la época que estuvo en la escuela se adaptaba mal, no la resistía. Esto le hizo proponerse ser la persona que podría descifrar lo que era la misteriosa escritura, los misteriosos jeroglíficos egipcios. Y esto era en parte porque pensaba tener claro lo que era la clave para conseguirlo tras estudiar muchos textos griegos. No, estudió textos griegos, estudió montones de cosas más aparte de eso. Bueno, hasta entonces lo que pasa es que se creía que los jeroglíficos que acompañaban las tumbas de los faraones egipcios eran pictogramas que no correspondían con las palabras, sino que eran como ideas o conceptos, que es lo que pasa ahora en la India también. Os enseñé una especie de unicornio, una especie de buey. No se sabe qué significa esos jeroglíficos. No se sabe si evolucionaron, como os he dicho, a lengua indoeuropea, etcétera. No se sabe. Todo cambia con el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 por los soldados del ejército de Napoleón a orillas del Nilo. La piedra Rosetta maravillosa que está en el Louvre ahora mismo, que recibió este nombre al ser descubierta en la localidad de Rosetta, la piedra Rosetta estaba en griego, egipcio y no sé qué más. Un decreto promulgado por Ptolomeo V en el año 196 a.C. y estaba dividido en 3 registros. Uno de ellos era jeroglífico, otro era demótico y otro era griego, que sí era entonces un idioma conocido por los historiadores de la época. Eso lo que pasa es que hace que despertara interés de varios eruditos, que entre ellos uno de ellos era Jean-François Champollion, que consideró que estaba capacitado, que podría lograr descifrarlo y tras haberlo logrado descubrir algunos nombres de textos de la época tardía. En 1821 Champollion comenzó el estudio de la piedra Rosetta y una larga correspondencia con el británico Thomas Young, que después dijo que lo había copiado. Pero ¿cómo lo iba a copiar si Champollion iba años luz, muchísimo más lejos? Bueno, lo que pasó de amigo y ayudarle a ser uno de sus mayores enemigos, porque cuando vio, estas cosas son las que pasan entre intelectuales, cuando vio que esto iba más, pues se puso hecho una bestia parda. Bueno, en septiembre de 1822 es cuando tiene lugar su gran descubrimiento. Jean-François
Champollion había logrado un gran avance en lo que eran los nombres propios de los que enmarcaban los cartuchos, lo que hizo que hallara el nombramiento de faraón Ramsés, hijo de Seti, o Tutmosis, que os conté el otro día, en la piedra Rosetta. De ahí arranca que se le diera el desciframiento completo, ¿no? Tal fue el impacto que tuvo en Champollion, que salió corriendo de su oficina hasta la oficina de su hermano, hasta el Instituto Francés, que era el nuevo empleo que habían conseguido después de que la universidad los tirara, y para decirle que lo había conseguido, para ir a gritar, lo tengo, bueno, en francés. y lo que pasa es que se desmayó antes de poder contar el descubrimiento que presentaría pocos días después ante la prensa de forma pública. Y de ahí Champollion llega a la conclusión de describir los jeroglíficos egipcios. Era una escritura pictórica, simbólica y fonética al mismo tiempo, y que cambia los estudios posteriores de esta civilización antigua. Pero bueno, habla también de la hierática y habla también del demótico, y luego hace una gramática. Todo eso con 41 años. ¿Qué hubiera sido si este hombre hubiera vivido 80 o más? Pues no lo sé, seguramente habría escrito maravilla. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.